¿Había esclavos en nuestro departamento? ¿Cómo actuaba el pueblo de Maldonado ante estas prácticas? ¿Qué registros hay en la historia local sobre la esclavitud? ¿Nos enseñan en la escuela sobre estos temas? Hoy compartimos con ustedes esta historia y archivos de nuestro departamento. Charlamos con el historiador, investigador y docente en Derecho y Ciencias Sociales Marcelo de León Montañez, quien salió escritor ganador del Foro de Incentivo Editorial de la Intendencia de Maldonado en 2022 y publicó el libro Los más infelices, que aborda estos temas. Hoy somos esclavitud. Sí, Maldonado no fue la excepción y de hecho Maldonado tiene la peculiaridad de que para el tamaño de la población es sorprendente la cantidad de esclavos que tenía la ciudad. No fue el caso único, también se dio en Rocha, también se dio en San Carlos, digo, para hablar de zonas que eran de la misma área. Y menciono Rocha porque Rocha fue hasta 1881 parte del departamento de Maldonado. En un tiempo también estuvo el de Minas, ¿no? Esa fue una de las sorpresas con las que me topé investigando la historia de nuestra ciudad, porque yo también digo, partí de la base, como se habla muy poco de la presencia de los esclavos, la historiografía local, o sea, los libros de historia local los pasan en lo que yo pude rastrear, por lo menos hasta unas décadas atrás, digo, pasaban muy por alto la presencia de esclavos, los mencionaban como un número de censo, como un número de habitantes, sin, digamos, personalizar la cifra. O si no, al pasar, al recordar la construcción de un edificio público, por ejemplo, que fue hecho con mano esclava, pero en realidad siempre el resto de la historia pasaba a ser sobre quién había financiado o quién había apoyado la construcción y no sobre quiénes habían puesto los ladrillos, efectivamente. El punto de llegada era el Montevideo. Montevideo incluso tenía un área donde se los ponía en cuarentena por si podían traer enfermedades y demás. Sin embargo, el acceso de la población podía estar por otros medios. Nosotros éramos la jurisdicción fronteriza, toda esta zona. Hoy parece que estamos lejos de la frontera con el Brasil, pero en realidad somos la jurisdicción fronteriza. Y durante mucho tiempo hubo personas que traían esclavos desde el Brasil, a veces incluso ilegalmente cuando hubo prohibiciones del tráfico. Los otros medios era ir a Montevideo mismo. Por ejemplo, hay algún caso, alguna constancia de recibo de gente de Maldonado que compró en Montevideo sus esclavos. Los falsos colonos africanos fue un episodio muy trágico en la historia de nuestro país, donde se permitió clandestinamente traer personas esclavizadas cuando el país ya había abolido el tráfico. Esto ocurrió en 1834, entre el 32 y el 35. Dos de los cargamentos desembarcaron en Maldonado, dos de los barcos desembarcaron en Maldonado por diferentes circunstancias, lo cual involucró a Maldonado directamente en la compra de esos falsos colonos. Digo falsos colonos porque venían con supuestos contratos de que venían a colonizar, pero eran niños africanos de entre 4 y 16 años, bajaban con grilletes, casi desnudos. Y obviamente era una forma de encubrir lo que estaban haciendo, que era bajo cuerdas continuar con el tráfico tan lucrativo que era el de traer mano de obra esclavizada. Del total de 6 desembarcos que hubo, como decía, 2 fueron acá en Maldonado, por lo cual ahí se fue el acceso directo que tuvo la gente de Maldonado a la compra de mano de obra
supuestamente colonos. El primero porque lo hicieron directamente, el segundo en una mezcla legal porque el gobierno tomó cartas en el asunto y era una especie de patronato. Entonces la gente de Maldonado los va a tomar a su cargo, pero a cambio de una cifra de dinero, y en los hechos, no quiero hacer la historia larga, en los hechos ese último cargamento que desembarca en Maldonado van a ser tratados como esclavos. En el censo de 1836 que yo tuve a la vista, hay solamente 2 o 3 de los niños que fueron comprados que figuran como libres, el resto figuran directamente como esclavos, lo cual indica que a los ojos de la población de Maldonado habían comprado esclavos, por más que legalmente eran criados o eran personas a ser tuteladas hasta la mayor edad. El censo de 1836, que algunos consideran que es el primer intento de un censo nacional, es muy completo porque nos da, antes hay padrones, y los padrones, el padrón de 1820, que también para la zona de Maldonado tiene bastante información. Hay uno de 1826 que es más rústico y se ha perdido, pero se ha deteriorado un poco. Pero el de 1836 es muy completo porque tiene los nombres de las personas que vivían en Maldonado. Están organizadas por hogares. El primer nombre que figura es el del padre de familia, ocasionalmente es la madre de familia si no hay un hombre porque es una mujer viuda o porque son hermanas solteras, por ejemplo, y no hay un varón, hermano varón que pueda aparecer como jefe de familia. Luego van ordenados los varones, las mujeres, y luego aparecen los esclavos. La forma de determinar que eran esclavos es porque en el encabezado de cada página tenías un espacio para el nombre, para la edad de la persona, para la patria, para su clase, que es lo que hoy diríamos raza o grupo poblacional, es más políticamente correcto, y luego decía si era hijo o si era hija, y una sección, una columna esclavo o esclava. Entonces, si la persona correspondía a ese lugar, se ponía un número, 1, que corresponde para contar luego el número de personas, o se dejaba en blanco si no correspondía. Pero el censo en 1836 es fundamental para entender cómo estaban distribuidos los esclavos, cuál era el porcentaje de libertos, o sea, personas que habían recuperado su libertad en Maldonado, que era ínfimo, prácticamente ni existiera, era tan reducido que parece mentira. Y cuáles eran las familias que más acaparaban esclavos, por ejemplo. También te da una idea de cuál era el sentir de la población, porque tú puedes pensar, por ejemplo, bueno, sí, había 2 o 3 propietarios de esclavos que tenían la mayor parte, pero el 90% de los fernandinos se oponían férreamente. Desafortunadamente es lo que uno quisiera creer, pero no es así. Para el censo del 36, es casi un cuarto de la población todavía era población esclava. Y un 40% de los hogares de Maldonado tiene algún esclavo, lo cual significa que casi la mitad de las familias de Maldonado aceptaban la esclavitud. Entonces es muy difícil pensar que el resto simplemente estaba en contra, porque no hay constancia de movimientos, a pesar de que internacionalmente ya había demandas por la abolición, ya desde el siglo XVIII y antes, pero ya en el siglo XVIII comienza con fuerza los movimientos abolicionistas, y estamos hablando de 1836, ya se aprobó la ley de libertad de vientre, se prohibió el tráfico, y sin embargo la esclavitud tiene bastante vigencia en nuestra zona.